Bueno, con permiso, si me escucháis mejor, no se va moviendo la mascarilla cada momentito. Gracias por esta invitación en un día especial, porque a veces después de tanto confinamiento es casi una reinauguración, ¿verdad? Y estaba pensando cuántas cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos en estos 2 últimos años. ¿Quién iba a pensar que nos tendríamos que saludar con los codos? Y que nuestro lenguaje incluiría... ¿Están conectados en el Zoom los hermanos? Esa palabra que hace 2 años no sabíamos ni lo que era, ¿no? Y si no, YouTube también es otra opción, ¿verdad? Hay muchas cosas que han cambiado en este tiempo. Y en esta mañana hemos recordado que parte de la realidad de la vida cristiana tiene que ver con vivir en el contexto de un mundo en el que hay conflictos, hay dificultades, hay problemas. Los salmos se hacen eco en muchas ocasiones de esta realidad. Pero a pesar de todo, como creyentes tenemos la esperanza en el Señor y nos podemos gozar de estar juntos, de que tenemos su palabra que nos da aliento, que nos da guía, que nos da luz, tenemos a su Espíritu que está en nosotros y podemos enfrentar estas situaciones, creo que de un modo muy diferente a como lo pueden enfrentar otros. Aunque no es exentos de problemas, pero Dios nos da una perspectiva diferente en nuestra vida. Y cuando vemos la situación que vivimos y vemos la angustia que mucha gente padece y los problemas que se han suscitado a nivel físico, a nivel emocional, como no a nivel espiritual en este tiempo, una gran pregunta que surge cuando enfrentamos estas situaciones es: ¿quién es el centro de nuestra vida? ¿Alrededor de qué gira nuestra vida? Y quisiera que tuviésemos esta idea en mente, alrededor de qué gira nuestra vida, para hablar también en parte de qué pasa con el sufrimiento en la vida, ¿no? Porque la mayoría de la gente está buscando palabras de aliento y eso está bien, ¿no? Pero también están buscando soluciones rápidas y fáciles, como si las cosas se pudiesen transformar de un día para otro, ¿no? Y la realidad que nos plantea la Biblia es una realidad un tanto diferente, porque nos va a descubrir que el mundo no gira alrededor de nosotros. La realidad no gira alrededor de nosotros, sino que es muy diferente. Y en esta experiencia de sufrimiento que estamos viviendo, que experimentamos, quisiera partir de 2 ejemplos y luego de un texto bíblico, pero sin olvidar nunca esta idea: alrededor de qué gira nuestra vida. Cuando pensamos en el momento que vivimos, las dificultades, los problemas, encontramos 2 puntos de referencia nosotros como cristianos. Y el primer ejemplo, sin ninguna duda, es Cristo. Y se describe así a Jesús en el libro del profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quisiera que nos quedásemos con esta expresión: experimentado en quebranto. Y quisiera hablar de otro hombre que va a ser el que nos va a hablar en esta mañana, aunque nos hable el Señor, pero lo va a hacer a través de este otro hombre que fue un perseguidor de Cristo, y seguramente ya estáis conectando con quién es. Fue un gran perseguidor de Cristo y se convirtió en el gran proclamador de Cristo, hasta tal punto que él experimenta en su vida lo que Isaías también dice de Jesús. Y este hombre puede hablar de él después de haber conocido a Jesús y puede hablar de su vida de esta manera: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Podríamos describir a Pablo como un hombre experimentado en quebranto? Creo que sí, creo que sí. ¿Por qué? El texto que vamos a leer nos lo va a explicar. Quisiera invitaros a leer conmigo en esta mañana en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, y a partir de el verso 12. Capítulo 1, verso 12. Y después vamos a ver algo de las circunstancias que vivía Pablo y algo que cambió la forma de ver la vida y de ver las circunstancias en el apóstol Pablo. Dice así Filipenses 1, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y hemos escuchado unas cuantas, las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y vamos a parar aquí la lectura. Pablo está escribiendo a los filipenses y hay un texto aquí que para mí es un texto clave en la vida de todo cristiano, ¿no? Pero vamos a ver también lo que significa, porque lo podríamos decir de memoria, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente esto en nuestro día a día? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es una persona que pasó por tremendas circunstancias por causa de Cristo. Cuando él está haciendo esta afirmación de que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, lo puede decir porque ha sido la realidad de su vida desde el momento que se encontró con Jesús, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, procurando su mal, pero que cuando se encontró con Jesús, todo su mundo, toda su forma de pensar cambió. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y cuando dice que para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia, lo está diciendo consciente de que está pendiente de una sentencia judicial que va a determinar si queda en libertad y vive
o si es sentenciado a muerte y muere, evidentemente. Una sentencia que puede ser favorable o desfavorable, y él lo manifiesta así. Hay posibilidades de vivir o de morir, aunque él tiene cierta esperanza de seguir vivo por causa del Evangelio. Estas circunstancias difíciles en la vida de Pablo, cuando escribe la carta, recuerdan las otras circunstancias difíciles en la vida de Pablo la primera vez que estuvo en esta ciudad a la que ahora escribe la carta. Él había visitado esta ciudad de Filipos en un momento que nos da algunas pistas sobre qué significa para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si recordáis la primera vez que visitó esta ciudad, lo que le pasó. Pablo tenía planes y sus planes eran buenos, positivos, y era predicar y extender el evangelio en el mundo conocido. Así que hizo un primer viaje y recorrió lo que es hacia la parte sur de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Siguió con planes, ¿verdad? Y empezó otro segundo viaje, y él tenía el propósito de recorrer aquellas iglesias que había visitado la primera vez y seguir después por el norte de Turquía. Pero Dios le dijo: tengo otro plan para tu vida. Así que en cierto momento se le apareció un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Dios cambió todos los planes que el apóstol Pablo tenía y escuchó y obedeció los planes de Dios y se dirige a Macedonia y llega a una ciudad principal de Macedonia, Filipos, la ciudad de Filipos. No vamos a hablar de la historia de Filipos, sería muy interesante, pero sí de lo que pasó allí. Y el evangelio se empieza a predicar en Europa, ahí, en Filipos. Él pasa de Asia a Europa y empieza a extenderse el evangelio, que va a llegar a Macedonia, a Acaya, después llegará a Roma. Y Pablo sigue pensando en extender el evangelio cuando escribe a los romanos. ¿Y dónde quiere llegar? A España. Proyectos misioneros. Pero en esta primera ocasión en la que Pablo se encuentra en Europa, en Filipos, empieza a predicar el evangelio. Y Dios no solo le cambia los planes, sino que le cambia los métodos. ¿Qué hacía Pablo cuando iba a predicar el evangelio? Normalmente lo que hacía es recorría ciudades, llegaba a una ciudad, ¿qué buscaba? El evangelio primero lo predicamos a los, decía Pablo, a los judíos, y después a los gentiles, a los griegos. Y llega a Filipos. Pero allí no hay una comunidad grande de judíos. Son tan pocos que no tienen sinagoga. Se reúnen cerca de un río a orar, y allí el apóstol Pablo se encuentra con un grupo y empieza a predicarles. Y hay una mujer, una empresaria llamada Lidia, que abre su corazón al Señor. Pero Pablo empieza a predicar el evangelio en la ciudad y se encuentra con la gran oposición. Libera a una mujer que tenía espíritu de adivinación y encuentra la oposición y lo llevan ¿a dónde? A la cárcel. Carcelero de Filipos, seguro que recordáis esa escena. Y en la cárcel el apóstol Pablo está en la celda, dice el texto, en la de más adentro, no sea que se escape. ¿Cómo estaríamos nosotros? Y además con un cepo, y en medio de la incomodidad, en medio de lo insalubre que eran aquellas cárceles, en medio de los azotes que había recibido a pesar de ser ciudadano romano, adora a Dios. Pero Dios le ha cambiado todos los planes a Pablo. En poco tiempo le cambió todos los planes. Y hermanos y hermanas, ¿no es un poquito esta nuestra situación en estos 2 últimos años? ¿No hemos tenido que cambiar planes? ¿No hemos tenido que cambiar métodos, formas para adaptarnos al momento? Lo que no ha cambiado en absoluto, ni ha cambiado en aquel momento, ni ha cambiado ahora, es el mensaje de esperanza que tenemos para compartir, que es el mensaje del evangelio. Eso no cambia.
pero sí cambian las circunstancias, sí cambia el momento. Y tenemos la gran necesidad nosotros de saber adaptarnos a las circunstancias y al momento en el que estamos viviendo. Y lo estamos haciendo, ¿verdad? Nadie hubiese pensado que nos haríamos unos expertos y seríamos capaces de conectarnos y hacer videoconferencias por Zoom, a veces para orar o para escuchar la palabra, pero hemos sabido adaptarnos. Porque lo más importante no es el método, lo más importante es el contenido. Y podemos usar radio, podemos usar televisión, podemos usar la internet. Lo importante es que seguimos teniendo un mensaje de salvación que nos transforma a nosotros y que transforma también a los que están a nuestro alrededor. Pablo supo adaptarse, ahora está de nuevo en la cárcel. Y Pablo no se acomoda a lamentarse, sino que reacciona de nuevo en ese momento. Seguramente la carta se escribe desde Roma, en la cárcel, él ha vivido circunstancias, ha apelado al César y está esperando la sentencia, pero él tiene una profunda preocupación por sus hermanos. ¿Qué ha cambiado en la vida de Pablo? ¿Qué ha pasado en la vida de Pablo? ¿Cuál es el centro de la vida de Pablo? ¿Por qué Pablo vive de esta manera? ¿Por qué no le preocupan tanto las formas y los métodos, sino que tiene pasión? ¿Por quién? Por el Evangelio de Jesús, que es el que cambia vidas. Porque en su vida ha habido una transformación total. Yo diría que ha habido un giro copernicano. Bueno, ¿quién era Copérnico? Y de nuevo no quiero hacer tanto historia, sino aludir a un hecho histórico que nos ilustra muy bien lo que pasó en la vida de Pablo. Antes de Copérnico, algunos habían empezado a insinuar que el centro del mundo no era el planeta Tierra. Copérnico lo que hizo fue formular la teoría heliocentrista. ¿Y qué afirmó Copérnico? Lo que Copérnico dijo en su día fue escandaloso y aún le procuró la persecución de la Iglesia. Lo que Copérnico dijo es: el centro de nuestro sistema es el Sol y los planetas giran alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. ¿Quién es el centro? Ahora pensad que eso estamos hablando del cosmos, ¿no? Cuando hablamos del cosmos y del sistema solar, estamos hablando de que hay un sistema en el que hay un planeta que es el centro, que además imparte luz y los demás giramos alrededor de él, ¿no? Pero ¿cuál es la cosmovisión de la gente hoy día? ¿Cuál es el centro de la vida de las personas? El yo. Lo que yo soy, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. Y aún a veces nosotros como cristianos podemos tener también en nuestra vida nuestros propios intereses como centro de nuestra vida. Mi forma de hacer, mi forma de pensar, mi forma de creer. Pablo nos da aquí unos principios tremendos para hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Tan provocador como el de Copérnico cuando dijo: no, mirad, vuestra visión está totalmente equivocada. No gira todo alrededor de nosotros, del planeta Tierra. Nosotros giramos alrededor del Sol. Y este centro en la vida de Pablo lo podemos ver en este capítulo en algunos aspectos muy importantes. El centro de Pablo era Cristo. Y para él tuvo un cambio en su forma de ser y en su forma de pensar tremendo. Él era judío. Él estaba en el contexto de aquel pueblo que Dios usó para traer la revelación del Antiguo Testamento y pueblo a través del cual nació Jesús el Mesías.
Él podía estar reafirmado en toda su verdad y toda su religiosidad. Pero aquella religiosidad había convertido el centro, no estaba en Dios y en la voluntad de Dios, sino que estaba en ellos y en sus propias prácticas religiosas. Y ellos se consideraban buenos ¿en base a qué? En base a lo que hacían. Y Pablo tiene que decir y afirma en esta misma carta que por amor a Cristo todo lo demás es basura. Lo da como perdido por amor y por alcanzar a Cristo. En la mente de Pablo, un fariseo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, encontrar a Cristo cambió toda su forma de ver y entender la vida. Y cuando nos acercamos a la escritura de esta manera, con este deseo de conocer a Cristo, en muchas ocasiones nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar, a desnudarnos quizás de algunas tradiciones que tenemos, de cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Pues claro que podemos usar Internet y Zoom. Gracias al Señor que lo podemos tener hoy, ¿verdad? Estoy recordando en una iglesia que está muy lejos de aquí, hacia el sur de España, pero donde tenía la oportunidad de tener un programa de televisión. Y algunos hermanos se opusieron tanto que al final se quedaron sin programa de televisión, porque eso de la televisión era pecado, ¿verdad? Tenemos que entender y diferenciar entre el contenido y el continente, ¿verdad? Y la forma en que Dios nos quiere usar. ¿Qué cambió en la vida de Pablo? El universo de Pablo giró y giraba alrededor de Cristo. Y giraba de tal manera que lo importante no era él, lo importante era Cristo. ¿Cómo reaccionaríamos? Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros o reaccionamos cuando alguien predica el Evangelio pero lo hace con motivaciones falsas, equivocadas o erróneas? O incluso lo hace por presumir y ser famoso. Eso es lo que Pablo está planteando. Él está en la cárcel y hay algunos que dicen, bueno, como Pablo está reconocido como apóstol, ahora está en la cárcel, no, ahora no puede hacer muchas cosas, vamos a predicar el Evangelio, pero vamos a hacerlo. ¿Y el centro quiénes querían ser? Ellos. ¿Qué dice Pablo? ¿Os dais cuenta de lo que significa lo que Pablo dice? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Otros de buena voluntad. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mi vida aflicciones, pero los otros por amor. ¿Qué pues? Y aquí la pregunta nos la lanza. ¿Qué pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sentir nosotros en cuanto a eso? Pablo dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo ha roto cualquier sentido de competencia. La cuestión es que Cristo sea predicado. Evidentemente, Pablo va a condenar aquellas predicaciones o enseñanzas que tergiversan el Evangelio de Cristo. Y eso en el capítulo de 3 y 4 de Filipenses lo va a enfrentar, ¿verdad? Va a decir, si no se predica el Evangelio, aquí tenemos que pararnos, ¿verdad? Pero si se predica el Evangelio, en esto me gozo y me gozaré aún. Y esto rompe a veces, hermanos, nuestro propio sentido de competencia. Si son de los nuestros o no de los nuestros, y a veces tenemos ese sentido de competencia todavía nosotros. Aparece ya en el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Y qué a este? ¿Qué le va a pasar a este? Bueno, tú sígueme, tú sígueme. El corazón de Pablo palpitaba para que de una manera o de otra, si se predicaba el Evangelio, él estaba gozándose de esa realidad. En segundo lugar, giró el corazón y cambió el corazón de Pablo.
Pablo puede expresar esta realidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hasta tal punto esto era una realidad en la vida de Pablo, que él, en una cárcel y pendiente de una sentencia, no les está escribiendo para que oren por él. Él está orando por los demás. Cuando nosotros estamos mal, lo que hacemos es, y no digo que esté mal, quiero que me entendáis, por favor. Pero cuando estamos mal, a veces pedimos que oren por nosotros, ¿no? Y está bien, digo. Pero Pablo no estaba muy bien, ¿verdad? Pero ¿a Pablo qué le preocupaba? ¿Él o le preocupaban los demás? Le preocupaban los demás, le preocupaban las iglesias. Y hemos leído en 2 de Corintios, y lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por las iglesias. Y en esta misma carta tenemos otro ejemplo de un hermano que solo aparece aquí en unos pocos versículos, que se llama Epafrodito y que tiene el mismo sentir que Pablo. Pablo seguramente contagiaba esta forma de ser, esta forma de pensar en los demás. Un tal Epafrodito lo habían enviado los filipenses para ayudar a Pablo, ya que está en la cárcel, pues enviamos a un hermano, seguramente le pagarían el viaje, ¿verdad? Y Epafrodito arriesgó su vida, llegó a enfermar, llegó a estar grave. Y fijaos lo que dice esto. Estoy ahora en el capítulo 2, verso 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y mi ministrador de mis necesidades, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahora me quedo con esta frase. Si hemos recordado y hemos visto bien lo que está diciendo este Epafrodito, sirviendo a Pablo, se enfermó, estuvo muy grave. Dice, y él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque estaba enfermo. No, se angustió porque habíais oído que había estado enfermo. Lo que le angustiaba a Epafrodito es a ver si mis hermanos allí se preocupan demasiado por mí. Él no se estaba preocupando por él, se estaba preocupando por la preocupación de sus hermanos por él. Y yo cuando veo esto y veo a veces cómo uno se siente, ¿verdad? Está mal, está cansado. Orad por mí, hermanos. ¿Alrededor de qué gira nuestra vida? De mis preocupaciones, de mis situaciones. Porque eso era fácil que le hubiese pasado a Pablo. Era fácil que le hubiese pasado a Epafrodito. Empezar a enviar cartas, ¿verdad? Pues para que orasen por ellos. Pero su corazón tenía pasión por Cristo. Y esta pasión por Cristo les llevaba a tener una profunda pasión por sus hermanos. Su corazón no giraba alrededor de ellos. Su corazón giraba alrededor de las necesidades de los demás. Les preocupaba el crecimiento de los filipenses y sentían gozo y alegría cuando veían que ellos crecían. Sentían angustia o tristeza cuando veían que ellos podían estar preocupados o podían caer. Cambió también la mente de Pablo y cambió la esperanza de Pablo. El apóstol Pablo, a pesar de vivir en esta situación, está pensando, y de nuevo leo el versículo, que lo importante era Cristo. Ni siquiera le importaba realmente su vida. Y a veces a nosotros nos cuesta
dar un poco de lo que tenemos. Y me incluyo. A veces nos cuesta dar un poco de lo que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Y Pablo dice, todo es de Cristo. Todo le pertenece a Él. Nada es mío. Lo doy todo por perdido, como si no fuese mío, aunque lo administre, pero como si no fuese mío, por amor a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Pablo quería seguir vivo, estoy convencido de que hay muchos otros intereses legítimos para estar vivo. Permitidme un paréntesis personal. Yo tengo muchas ganas de seguir todavía aquí porque durante estos 2 años de pandemia me han nacido 2 nietos que están empezando a caminar y que quiero verlos crecer. Hay cosas que son muy legítimas, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante de mi vida? Ni siquiera los nietos son alrededor de lo que debe girar mi vida, con todo lo que los pueda querer y dar la vida por ellos, como podéis imaginar cualquier abuelo, ¿verdad? Pero ¿estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida y dejar todo eso a un lado por amor a Cristo? ¿Estaríamos dispuestos? El apóstol Pablo dice, si quiero seguir aquí todavía, solo hay una cosa que sea más importante que el Señor, y es servir al Señor. Servir al Señor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces escoger. Y hermanos, no estoy diciendo que tengamos que colocar en último término a la familia. La Biblia nos habla muy claro de nuestra responsabilidad con la familia, de amar a la familia, de cuidar a nuestros padres. Eso no hay ningún lugar a dudas. Lo único que estoy diciendo es alrededor de qué gira tu vida. Si Cristo no es el centro alrededor del cual gira toda tu vida y todo lo demás está sujeto y después de Cristo has colocado algo que está ocupando el lugar que solo le corresponde a Él. Y evidentemente cuando nos ocupamos de Cristo somos responsables de todo lo demás, de nuestros hermanos, somos responsables de nuestras familias, pero Él es el centro alrededor del cual gira toda nuestra vida, lo que le da sentido a nuestra vida. Y cuando yo puedo ver, podéis entender que hablé mucho de mis nietos, ¿verdad? Porque están ahí. Pero cuando yo puedo ver a mis nietos, me gozo en ellos, claro que sí, pero son un regalo de Dios para mí. Cuando yo puedo asistir a la iglesia, me gozo en eso. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios para mí, para la comunión. Y lo vivo todo desde Cristo. Y lo entiendo todo desde Cristo, porque Él es el centro de mi vida. Y todo lo demás ocupa un lugar secundario. Aún su libertad y sus esperanzas en Pablo estaban absolutamente ligados a quién era Cristo. Si quiero vivir estos días y mi vida todavía un tiempo más aquí, lo quiero vivir en la esperanza de lo que Cristo me da para hacer y para servir en este tiempo. Hermanos y hermanas, Pablo vivía para seguir avanzando el programa y el proyecto de Dios en este mundo y para servir a Dios en cada una de las esferas de su vida, en cada una de las relaciones en su vida. Y lo quería hacer de una manera sacrificial. La cárcel para él no era una excusa para frenarse en compartir y en vivir el Evangelio. Y él menciona el pretorio, menciona a los soldados que le custodiaban. El nombre de Cristo se había dado a conocer aún en el corazón del Imperio Romano. Y él entendía que aquellas circunstancias no eran un freno ni una excusa para vivir el Evangelio, sino al contrario, eran una oportunidad. Y seguramente vosotros vivís este momento y lo vivimos un poco como yo. Y lo que os predico me lo predico, ¿verdad? Y lo vivimos como una forma de limitación. Y hay limitaciones. Nos confinan y cuando nos confinan, pues a veces no
no nos podemos ver, ¿no? Y si hubiese mantenido ese confinamiento, nos estaríamos viendo por la pantallita. Muchísimo mejor vernos aquí, ¿verdad? Aunque todavía no nos podamos abrazar. Hay limitaciones, pero ninguna limitación ni ninguna circunstancia es una excusa para vivir a Cristo, para seguir compartiendo el Evangelio. Y Dios nos está dando oportunidades. En algunos lugares, durante este tiempo, hay gente que se ha unido, no creyentes, a nuestras reuniones de oración por Zoom. ¿Por qué? Porque Dios puede usar cualquier medio para que la gente conozca al Señor. Y hay personas que se han vuelto más reacias, pero otras personas de forma sensible y sincera están buscando realmente sentido a la vida en este momento. Y cada uno de nosotros, allí donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro contexto familiar, tenemos oportunidades tremendas para servir a los demás y para compartirles el Evangelio. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que lo demos todo por Él, que lo demos todo para Él, porque Dios, nos recordábamos esta mañana en Romanos, lo ha dado todo por cada uno de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pues cobremos mucho ánimo para seguir perseverando en compartir el Evangelio y que el Señor sea realmente el centro de nuestra vida. Que los bendiga.